17 con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 exégesis del Corán, 3 noticiarios seguidos de comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 sermón del viernes, 3:35 gira micrófono, 3:50 canción árabe, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de emisión. Ahora pido a mi colega técnico Osama que nos programe la primera música árabe de esta noche. A continuación, amigos, resumen de noticias. Francia ha sacrificado a 600.000 a 650.000 pollos, patos y otras aves de corral debido a durante el último mes, para contener el virus de la gripe aviaria. Gran Bretaña prohíba la píldora del COVID-19 de Pfizer para adultos que tienen una infección leve a moderada. El presidente ruso dice que Moscú defendió firmemente sus intereses en 2021. Alemania cerrará 3 centrales nucleares en medio de una crisis energética de Europa. Miles de vuelos dentro de Estados Unidos y internacionalmente se retrasan o cancelan debido al mal tiempo y al aumento de casos de la variante del coronavirus Omicron. Amigos, les tenemos las noticias en detalle a las 3. Ahora les dejo con una edición de su programa semanal Exégesis del Corán. Radio El Cairo presenta Exégesis del Corán. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Empezamos la edición de esta noche por la lectura en lengua árabe de la sura coránica titulada Los pueblos en fila, versículos número 1 al 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون صدق الله العظيم.
Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa Exégesis del Corán y acabamos de escuchar la sura coránica titulada Los pueblos en fila, versículo número 1 al 27. Al comienzo de esta sura titulada Los puestos en fila, Dios pone como testimonio los ángeles puestos en fila, dispuestos a hacer la guardia a preservar el trono del Creador. Ellos recitan una amonestación al pueblo del mal que quiere acercarse al trono. Los ángeles tienen también la tarea de transmitir la inspiración de Dios a los profetas enviados que recitan la palabra de Dios. Dios pone por testigo a los ángeles para afirmar a los incrédulos de la Meca que Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Es el Señor de todas las criaturas, Señor de los orientes, del lugar donde se eleva el sol y donde se oculta. A continuación, los versículos revelados al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se refieren al mundo de los cielos y al mundo superior. Dice: hemos engalando los más bajos con estrellas y de planetas. Cada una se halla en un sistema bien definido y respetado. Dios ha preservado esos cielos contra todo demonio rebelde, contra toda fuerza de mal, sea cual fuere su fuerza. Si tales fuerzas intentan infiltrarse, serán repelidas sin misericordia. Esas fuerzas del mal, esos diablos, no tienen autoridad para acercarse demasiado al mundo superior de los ángeles. No pueden oír el consejo supremo, y si por casualidad alguno de esos diablos se acerca demasiado, le perseguirá una llama penetrante de luz. Luego, en los versículos de esta sura titulada Los puestos en fila, Dios, por medio de la revelación, dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: pregúntales a los incrédulos si crearles a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. El Corán nos da la respuesta: la creación del hombre es la más fácil, pues el hombre ha sido creado de arcilla pegajosa, fácil de modelar. Dios se dirige por medio del arcángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: te asombras y ellos se mofan. Si se les recuerda algo, no se acuerdan, y si ven un signo, lo ponen en ridículo. Entonces los incrédulos ante tales signos dicen: esto no es sino manifiesta magia. Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos resucitará acaso? Y también a nuestros antepasados. Dios dice a su profeta que responda categóricamente: Dios di sí, y vosotros os humillaréis. Luego os asombraréis un poco el tiempo en el que los ángeles lanzarán el llamado de la resurrección y os pondréis de pie o miraréis unos a otros. Entonces los incrédulos dirán: ay de nosotros, es el día del juicio, ese es el día del fallo que vosotros desmentíais. Entonces Dios ordenará a sus ángeles diciendo: congregad a los impíos y a sus consocios y los que os servían en lugar de servir a Dios, y conducirles a la vía del fuego del infierno. Tendrán entonces el castigo que merecen. Dios dice a los ángeles que pregunten de forma sarcástica a los incrédulos: ¿por qué os auxiliáis ahora mutuamente? ¿Cómo lo hacíais en la tierra? Pero en vano. Estarán totalmente sometidos a Dios, y cada uno tendrá el castigo que merezca. Gracias, amigos de Radio El Cairo. Hemos llegado al final de esta edición de su programa Exégesis del Corán. Muchas gracias, amigos oyentes, por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de Rabaa Ali, aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Tres de la madrugada, hora local de Cairo, Egipto, correspondiente era una hora universal, tiempo de la lectura a las noticias.
presidente Abdel Fattah el-Sisi intercambió cables de felicitación con reyes y jefes de Estado por el Año Nuevo. En sus cables, el presidente Sisi deseaba todo lo mejor para los reyes y los jefes de Estado y sus países. El presidente Sisi también recibió cables de felicitación del presidente del Senado, Abdel Wahab Abdelrazak, y el presidente del Parlamento, Hanafi El-Gibali, por el Año Nuevo. Además, el primer ministro Mustafa Mabuli envió un cable de felicitación al presidente Abdel Fattah el-Sisi en la misma ocasión. El ministro de Transporte, Kamel El-Wazir, destacó que el tren eléctrico de alta velocidad reducirá el tiempo de viaje entre las gobernaciones a más de la mitad. Durante su inspección de los trabajos de construcción en el proyecto de tren de Ain Sokhna El Alamein Matruh, hoy el ministro de Transporte ordenó a los funcionarios que se coordinen con las gobernaciones y otras agencias para evitar cualquier conflicto entre la vía de tren y otros proyectos. Las tropas israelíes mataron a tiros a un asaltante palestino que empuñaba un cuchillo en la ocupada Cisjordania hoy, según dijo el ejército de ocupación. Citando una investigación inicial, dijo en un comunicado que el hombre había llegado a una cruce cerca del asentamiento judío de Ariel en un automóvil. Salió y, armado con un cuchillo, corrió hacia la estación de autobuses, donde estaban parados civiles y soldados del ejército. Cisjordania ha sido testigo de violencia esporádica desde que las conversaciones patrocinadas por Estados Unidos sobre la fundación de un Estado palestino junto a Israel se estancaron en 2014. Francia ha sacrificado de 600.000 a 650.000 pollos, patos y otras aves de corral durante el mes pasado, según dijeron las autoridades hoy, en una carrera para contener un virus de la gripe aviar que amenaza con convertirse en cuarto brote importante en el país desde 2015. El Ministerio de Agricultura informó grupos de virus en 26 granjas industriales, principalmente en el suroeste, así como 15 casos de aves silvestres y 3 en corrales. Varios países europeos ahora están luchando contra una cepa de gripe altamente contagiosa de H5N1, solo un año después de que un virus similar diezmara las bandadas. Bélgica y Gran Bretaña han anunciado brotes, mientras que los veterinarios checos dijeron el miércoles que 80.000 aves serían sacrificados en una sola granja, donde más de 100.000 animales han muerto por el virus desde la semana pasada. Gran Bretaña aprobó la píldora de COVID-19 de Pfizer para adultos que tienen una infección leve a moderada y tienen un alto riesgo de que su enfermedad empeore. Su segundo antiviral de fácil administración contra el coronavirus. Gran Bretaña está luchando para construir sus defensas en medio de un récord que alcanzó un récord diario de nuevos casos de COVID-19. Ayer, los datos del gobierno mostraron un aumento en los casos del COVID en la temporada de invierno a medida que la variante Omicron del virus se propaga
rápidamente. Mientras tanto, Portugal informó hoy un nuevo récord diario de 30.829 casos de coronavirus frente a los 28.659 del día anterior. Y la variante Omicron de rápida propagación representa un estimado de 834 de todos los casos nuevos, mostraron datos oficiales. La autoridad sanitaria registró 18 muertes por COVID-19 frente a las 16 de ayer. Omicron se ha convertido en la principal cepa de coronavirus en Francia, donde la cantidad de infecciones se ha disparado en los últimos días, según dijo la Agencia de Salud Pública del país. La agencia dijo en su última encuesta semanal publicada anoche que el 62% de las pruebas mostraron un perfil compatible con la variante Omicron al comienzo de esta semana, en comparación con el 15% de la semana anterior. Se esperaba el avance de la variante Omicron porque es muy contagiosa y se ha vuelto dominante en otros países europeos, incluido Gran Bretaña y Portugal. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú defendió firmemente sus intereses en 2021 en un discurso del Año Nuevo. Defendimos firme y constantemente nuestros intereses nacionales y la seguridad del país y de los ciudadanos, según dijo Putin en un discurso televisado. La transmisión fue informada por agencias rusas. Las tensiones entre Rusia y Occidente han alcanzado nuevos máximos sobre Ucrania. Putin discutió ayer las crecientes tensiones en una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Alemania cerrará 3 plantas de energía nuclear hoy, incluso cuando Europa enfrenta una de sus peores crisis energéticas, siguiendo el calendario de Angela Merkel para eliminar gradualmente la energía atómica. Con los precios de la energía ya en aumento y las tensiones más altas que nunca entre Europa y Rusia, el proveedor clave de gas y cierre de las plantas en Brockdorf, Grohende y Gondremengen bien podrían apretar la presión. La medida reducirá la mitad la capacidad nuclear restante en Alemania y reducirá la producción de energía en alrededor de 4 gigavatios, la potencia producida por 1000 aerogeneradores, equivalente a esta cantidad. Miles de vuelos dentro de Estados Unidos e internacionalmente se retrasaron o cancelaron hoy, lo que se sumó a las interrupciones de los viajes durante la semana de vacaciones debido al clima adverso y el aumento de casos de la variante del coronavirus Omicron. Más de 2.600 vuelos se cancelaron en todo el mundo a principios de hoy, incluido más de 1.200 vuelos dentro de los Estados Unidos o ingresan o salen de él, según un sitio web de seguimiento de vuelos. Hubo más de 4.900 retrasos de vuelos en todo el mundo en total. Las vacaciones de Navidad suelen ser un momento pico para los viajes aéreos, pero la rápida propagación de la variante Omicron, altamente transmisible, ha llevado a un fuerte aumento de las infecciones por el COVID-19, lo que ha obligado a las aerolíneas a cancelar vuelos y que los pilotos y la tripulación deben estar en cuarentena.
Amigos, con esa última frase ya hemos llegado al final de nuestro boletín de noticias de esta noche. A continuación, amigos, les tenemos comentario político, pero después de este corto intervalo musical. A continuación, amigos, les tenemos comentario político elaborado a manos de Amr Mohammed. No cabe duda de que con la llegada de 2022, que heredó muchas crisis internacionales del año anterior, se ha hecho necesario que la comunidad internacional haga grandes esfuerzos para superar esta crisis y cerrar las puertas de la guerra y conflicto. A esos expedientes críticos se suma la crisis nuclear iraní, que aparece en la superficie como si se tratara de reanudar el acuerdo nuclear que se firmó en 2015. Este acuerdo se basó en impedir que Irán desarrollara armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones. Pero, de hecho, toda la situación se ha vuelto más compleja. Ya no es solo un error norteamericano hecho por un expresidente, Donald Trump, a retirarse del citado acuerdo y volver a imponer sanciones, o la sana opinión tomada por un presidente posterior, Joseph Biden, para volver al acuerdo. En el lado estadounidense no fue solo una desviación de un acuerdo internacional, aunque esto en sí mismo crea la pregunta de si cualquier nuevo acuerdo será diferente en términos de resultados o estará sujeto a las intenciones de un nuevo presidente estadounidense elegido después de unos años. Lo que realmente sucedió es que Norteamérica siguió la política de máxima presión, lo que provocó enormes presiones económicas a Irán, además de presiones cibernéticas militares con asesinatos perpetrados por Israel de científicos y soldados iraníes. No hace falta decir que los efectos de todo esto se vieron agravados por la crisis de COVID-19, de la cual Irán fue una de las víctimas más dañadas. En consecuencia, el resultado político en Irán fue la asunción de duro derecho al poder. Por otro lado, Irán no se mantuvo estático durante los últimos 4 años, cuando aprovechó la crisis del acuerdo nuclear para liberar muchas de sus capacidades estratégicas en el lanzamiento de ataques contra países vecinos, utilizando sus armas militares en Irak, Líbano, Siria y Yemen. Además, Irán no ha dejado de desarrollar sus armas de misiles, mientras que ha reanudado el desarrollo de sus armas nucleares, aumentando su stock de uranio enriquecido en un 60%. Los analistas políticos creen que uno de los hechos dominantes más importantes de la crisis nuclear iraní durante 2022 es que el mundo se ha vuelto tripolar: Estados Unidos, Rusia y China. El mundo ya ha comenzado a formar sus interacciones basadas en una polaridad de intereses en vista a la dependencia mutua del comercio, en el caso de China, y del gas, en el caso de Rusia. Por tanto, existen otros motivos que mantendrán a las partes de la crisis nuclear iraní en la mesa de negociaciones y tal vez lleguen a un nuevo acuerdo. Entre esos motivos se encuentran las condiciones económicas y políticas de todas las partes, que se han vuelto difíciles debido a la pandemia de coronavirus, que continúa con el nuevo año, sin mencionar las olas de inflación que encendieron los mercados mundiales. Pues
Mientras el presidente estadounidense Biden necesita urgentemente el éxito político frente a su pueblo, el régimen iraní, que se ha convertido en un estado de estancamiento político y declive económico, está haciendo que esté más dispuesto a aceptar la mediación china y rusa para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Y el mundo ya no ha podido soportar la presión de nuevas crisis políticas o aventuras militares en vista de la pandemia del coronavirus. Amigos, con esa última frase ya hemos llegado al final de nuestro comentario político de esta noche. A continuación, amigos, les dejamos con música de América Latina. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hola amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Será un gran placer para mí estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Desde inicio antes todavía estamos hablando con ustedes sobre el tango. Jorge Luis Borges destacaba que la música de tango está tan conectada con el mundo rioplatense que cuando un compositor de cualquier otra parte del mundo pretende componer un tango, descubre no sin estupor que ha oído algo que nuestros oídos no reconocen, que nuestra memoria no hospeda y que nuestro cuerpo rechaza. Esa característica fuertemente local del tango imbrica con el ritmo y la musicalidad del lenguaje rioplatense ha sido reiteradamente señalada. Una de las primeras características de la música tanguera fue la exclusión de los instrumentos de viento, metal y percusión, quitándole estridencias con el fin de construir una sonoridad intimista y cálida, capaz de transmitir la sensualidad que lo definió desde su principio. Y ahora, queridos radioescuchas, les invito a escuchar este espacio musical y espero que sea de su agrado.
así, queridos radioescuchas, hemos llegado al final de esta edición de su programa Música de América Latina. Muchísimas gracias a mis oyentes y hasta la próxima edición. Con ustedes, frente al micrófono, Negla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Awad Sobhi, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Sermón del Viernes. Amigos oyentes, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo sermón del viernes. El sermón de esta noche habla de las cualidades de los creyentes en el Sagrado Corán. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán: en cambio, quienes hayan creído y obrado correctamente serán recompensados con jardines por donde corren los ríos. Este es el triunfo grandioso. Ese Corán, el Sura número 85, versículo 11. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen benevolencia hasta el día del juicio final. Entrando en materia, la fe es una de las grandes bendiciones que Allah alabado sea ha concedido al ser humano. En este sentido, Allah alabado sea dice: es Allah quien os ha hecho un favor al guiaros hacia la fe, si sois sinceros cuando dices que creéis. Corán, Sura número 49, versículo 17. Es más, la fe es el camino que nos conduce a disfrutar de una vida tranquila y segura, así como lograr el éxito, las infinitas recompensas de Allah. A ese respecto, Allah alabado sea nos informa: al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederé una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus obras. Corán, Sura 16, versículo 97. En otra alaya nos dice: los creyentes que obran correctamente, cumplen la oración prescrita y pagan el zakat, serán recompensados por su Señor y no sentirán temor ni tristeza. Corán, Sura número 2, aya o versículo número 277. Al contemplar los capítulos del Corán, nos daremos cuenta de que Allah les atribuye a los creyentes varias cualidades, tal como el hecho de establecer las oraciones como es debido, es decir, llevarlos a cabo a tiempo, cumplir con todos los requisitos y condiciones de estas, y sentirse humilde ante Allah. Refiriéndose a esto, Allah alabado sea dice: bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes ante Dios. Corán, Sura 23, versículo 1 y 2. También dice: y cumplen con sus oraciones. Corán, Sura número 23, versículo 9. Entre dichas cualidades se destaca el hecho de apartarse y alejarse completamente de hacer o decir las frivolidades. Igualmente, Allah alabado sea dice: se apartan de las frivolidades. Corán, Sura 23, versículo 3. Así pues, los creyentes se preocupan solamente con los asuntos y cuestiones de valor. Se apartan de los disparates. Allah nos dice: y cuando oían conversaciones frívolas, se apartaban de ellas. Corán, 8, versículo 55.
Además, Allah nos informa en otra ayah diciendo: aquellos que no dan falso testimonio y cuando pasan junto a la feribilidad lo hacen con dignidad. Corán Sura número 25, ayah 27. Del mismo modo, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dice: es señal del buen Islam de alguien dejar lo que no le atañe. Entre las cualidades de los creyentes que Allah, alabado sea, los ha elegido, se encuentra el acto de dar limosna a los necesitados, ordenar con el bien, prohibir que se haga el mal. Allah nos dice, refiriéndose a los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Dios y a su mensajero. De ellos Dios tendrá misericordia. Dios es el poderoso sabio. El Corán, el Sura número 9, versículo 71. Por otra parte, los creyentes mantienen la virtud y la fe. Allah, alabado sea, nos dice: preservan sus genitales del adulterio y la fornicación, solo cohabitan con sus esposas o con lo que posee su diestra, porque eso no es censurable. Corán, el versículo número 23. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pedía a menudo de Allah que le concediera la castidad y la pureza al decir: oh Allah, te pido la guía recta, el temor a ti, la honestidad y la riqueza del espíritu para poder prescindir de los bienes de los demás. Corán, Sura 23, versículo 8. Asimismo, Muhammad ibn al-Hanifa, que Allah lo tenga en su misericordia, dijo: la perfección se encuentra en tres asuntos principales: la pureza religiosa, tener paciencia frente a las calamidades y el buen mantenimiento de los asuntos de la vida diaria. داليا كم كده داليا؟ Cabe mencionar que la fidelidad, la confianza y el cumplimiento con las promesas representan una de las grandes cualidades del verdadero creyente. A través de esta virtud, el creyente se compromete a ser fiel en todos los quehaceres del vivir diario, tal como es el caso de agricultor, quien se ocupa de su campo, el trabajador en su fábrica, etc. Pues la fe y el cumplimiento con los compromisos están vinculados estrechamente. Allah, alabado sea, dice: son de los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos, cumplen con sus compromisos y acuerdos. Corán, Sura 23, versículo 8. Oh creyentes, cumplan con sus compromisos. Corán, Sura 5, versículo 1. Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se le haya confiado y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. Corán, Sura 4, versículo 58. De modo semejante, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estableció una correlación entre la fe en el hadith siguiente: no hay fe para aquel que no respeta los depósitos y no hay religión para aquel que no respeta los pactos. Amigos, de esta forma ya hemos llegado al final de nuestro sermón del viernes. Aquí Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Gira del micrófono.
Muy buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva gira del micrófono. Esta noche les presentamos la entrevista que tuvimos con su excelencia, embajador de España, señor Ramón Gil Casares. Y ahora les invitamos a escuchar esta valiosa entrevista. Bienvenido, su excelencia, en su segundo país, Egipto. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí. ¿Desde cuándo usted asumió su misión actual en Egipto? Yo llevo desde noviembre del año 2018, casi 3 años, y la verdad es que estoy muy contento. ¿Egipto es la primera estación árabe para usted como embajador de España o que hubiera otros países árabes? Yo fui embajador en Sudán el año 2011-2012, esa es mi única experiencia árabe en puesto. ¿Cómo se ha preparado usted para asumir esta misión, para trabajar como embajador en Egipto especialmente? Mire usted, yo ya soy muy mayor, llevaba más de 30 años de experiencia y en los puestos que he tenido muchas relaciones con el mundo árabe. Yo había visitado Egipto 4 veces en viaje oficial y he tenido muchas relaciones con los embajadores de Egipto y con autoridades de Egipto en otros puestos anteriores y conocía, no digo que perfectamente, pero tenía un buen conocimiento de Egipto y me hacía mucha ilusión venir a esta embajada porque considero que es muy importante para España. ¿Qué fue lo primero que llamó la atención de usted al llegar a Egipto? Lo primero que me llamó la atención fue el cambio que había experimentado. Yo no había, la última vez que había estado en Egipto había sido en el año 2003 y desde entonces no había, había estado como el año 2009, pero en un viaje muy corto y el cambio que había experimentado Egipto con las nuevas reformas económicas, el desarrollo que se había visto con las nuevas construcciones y con el crecimiento que está teniendo Egipto desde la población hasta el desarrollo económico, era un país distinto al que yo había conocido. Quisiéramos saber la imagen de Egipto en cuanto a los españoles, en los ojos de los españoles. Los españoles conocen muy bien Egipto porque en todos los libros de historia de todas las escuelas españolas, la primera o segunda lección es Egipto. Entonces tienen una idea muy importante del valor de Egipto en la historia de la humanidad y tienen una gran simpatía. Luego, por la corriente que tenemos nosotros con el mundo árabe, por los 7 siglos de cultura árabe española, a Egipto se le tiene un gran respeto y todo el desarrollo turístico de Egipto parte también se ha debido a la venida de españoles. O sea que hay un gran respeto por Egipto y una gran simpatía. Cada país hace su historia personalidades destacadas de su pueblo. En cuanto a las personalidades españolas que han cambiado en la historia española, ¿puede usted hablarnos? Pero ¿desde cuándo quiere usted que lo tome? En Egipto no sé, puedan hablar de Ramsés III o de Akenatón, que cambiaron la historia. Si voy muy atrás... No, en España. En España, por eso. Pues en España también puedo ir muy atrás, porque hay emperadores romanos, Trajano y Adriano, que fueron españoles. Tuvimos grandes reyes como el califa Abderramán III o personalidades de la España musulmana como Averroes o Avicena, Ibn Rushd o Ibn Sina, que llaman todos ustedes, o Maimónides, para hablar de la España judía y de la España cristiana, no sé cómo decir, de los reyes católicos, no sé por dónde quiere usted. En el siglo XX... ¿Podemos hablar de las personalidades contemporáneas? Yo creo que el gran papel de la España contemporánea lo ha jugado el rey don Juan Carlos, que hizo la transición a la muerte de Franco y que supuso el gran cambio de España, ¿no? Y pues, creo que la gran figura española del siglo XX y a principios del XXI es el rey don Juan Carlos. ¿Cuál es la influencia del periodo histórico de España islámica sobre España en la actual? Bueno, es enorme. Desde usted cuenta que son 7 siglos, con lo cual, para empezar, yo no recuerdo ahora mismo cuál es el número, pero hay si son más de 4.000 palabras de origen árabe en nuestro idioma. Nosotros, desde ojalá, sabe usted muy bien que de inshallah hay un montón de palabras en España, pero además toda nuestra cultura en todos los temas agrícolas como el regadío
vienen del árabe. Nuestra comida más internacional, que es la paella, ya sabe usted que es de origen árabe, y eso nos ha dado también una manera de entender la vida, de ver la vida, que es, si se quiere, mediterránea, pero que es mediterránea árabe en nuestro caso, porque bueno, pues toda la cultura del sur de España, de Andalucía, no hay más que verlo, es una cultura árabe española, y estamos muy orgullosos de ella. El 12 de octubre España celebra su Día Nacional. ¿Qué representa este día para el pueblo español? Es el día más importante de la historia de España. El 12 de octubre, ya sabe usted, que fue el descubrimiento de América, el día que llega Cristóbal Colón a la isla de Guananí, y que España inicia una nueva aventura histórica que cambió totalmente la manera de ser de los españoles, y que hizo que el español se convirtiese en un idioma universal y la cultura española se extendiese por otro continente. Para España representa, la repito, el momento culmen de la historia. Se empezaba una nueva época de España, y eso cambió totalmente la manera de ser del español, la manera de presentarse España en el mundo, y por consiguiente es la fecha que se eligió para que fuese nuestra fiesta nacional. España es un país turístico, un país muy famoso de arte, de cultura. Si hablamos un poco sobre las manifestaciones artísticas en Egipto, o en España, perdón. Echamos luz sobre las artes. Pues las artes en España, porque es un país, como le pasa a Egipto, de mucho cruce de culturas, son muy importantes porque son muy variadas. Repito, nosotros tenemos la España griega, la España romana, la España musulmana, la España cristiana. Una vez establecido la nación española en 1492 precisamente, pues todas las manifestaciones que hubo en el momento de que España era la gran potencia mundial, desde Cervantes con el Quijote hasta la pintura con Cervantes, la poesía, tanto la religiosa, que tiene influencia al final sufí también, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Garcilaso, Lope de Vega, es inmensa, y todas esas manifestaciones han desembocado también en el siglo XIX y XX en figuras como Goya, Picasso o Dalí, o en arquitectura con Gaudí, que es tan apreciado por los egipcios. Las manifestaciones del arte español son inmensas. En lo que se refiere a la cosa más folclórica, está todo el tema del flamenco, que ha tenido una influencia grande, o en grandes músicos como Albéniz Zaya o Granados. Es decir, a España le pasa como a Egipto, que cuando uno habla de cultura, teniendo tantos años, no acaba nunca, ¿no? Queremos saber el secreto de lo tanto que los españoles aman el fútbol y también el toreo, y si tiene orígenes o raíces en el patrimonio español. Bueno, el toreo desde luego tiene unas raíces españolas y mediterráneas también. Hay las famosas pinturas que aparecen en las ánforas en Creta, donde aparecen ya manifestaciones que parecen ser del toreo. En España está muy unido a la cultura tradicional española. Una vez más, aparecen manifestaciones del toreo en las grandes obras de los clásicos españoles, y aparecen, por ejemplo, en Goya. El fútbol es una cosa nueva. El fútbol, como su propio nombre indica, tiene origen en Inglaterra, pero en España se ha sentido muchísimo y ha traído desde mediados del siglo pasado, desde los años 20-30, fue una manifestación muy importante, y todos nosotros somos forofos de algún equipo, ¿no? Se habla mucho de la rivalidad Madrid-Barcelona, pero las rivalidades internas, como el Betis Sevilla, o los que hay en el País Vasco entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, o en Galicia entre el Celta y el Deportivo, son muy conocidas. Nosotros
sí, morimos y sufrimos mucho por el fútbol y también nos da alguna alegría de vez en cuando. Según su opinión, el estado de las relaciones hispano-egipcias actuales, ¿qué opina usted? Pues mire, ahora están muy bien. Teníamos mucha ilusión en el año 2019 de que se iban a relanzar, porque pasamos un momento que no estuvieron al nivel que habían estado anteriormente. Nos paró el coronavirus, que hizo pues que dejásemos de tener turismo, que los intercambios se redujesen, pero yo creo que ahora es un momento en el que tenemos mucha ilusión del relanzamiento. En el año 2020 vino la ministra entonces de Asuntos Exteriores en un viaje oficial, se firmaron unos acuerdos para establecer unos mecanismos de consultas. Desde entonces hemos tenido el ministro de Turismo y Antigüedades que ha visitado España, el ministro de Transportes ha visitado España, recientemente estuvo el secretario de Estado de Medio Ambiente español aquí. Las inversiones parece que van aumentando. Recientemente ha habido una gran inversión egipcia en una empresa de renovables de energía renovable española, y las empresas españolas siguen invirtiendo. Yo creo que vamos a tener la ocasión de relanzar nuestras relaciones a un nivel superior en el que estaban anteriormente. Quisiéramos echar luz sobre los temas más importantes en su valija diplomática, proyectos mutuos entre Egipto y España. Pues Egipto y España tienen una relación de hace mucho tiempo. Los dos estamos en el Mediterráneo, a los dos nos interesa la estabilidad antes de entrar en la cultura o en las cosas económicas. Y los dos hemos tenido unos retos que hemos tenido que luchar cada una de nuestra manera, que ha sido la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, y en eso tenemos una gran cooperación pues de intercambio de conocimientos, de intercambio de experiencias, de cursos y de formación que hacemos los unos con los otros, y eso es esencial para la estabilidad de nuestros dos países. Una vez que tiene una estabilidad, desarrolla las capacidades económicas. Como le estaba diciendo antes, hay inversión española en Egipto y de Egipto en España. El comercio llegó a adquirir cifras de lo que nosotros llamamos 3.000 millones, que ustedes llaman 3 billones de euros. Ahora se ha reducido un poco después del coronavirus, pero tenemos la impresión de que se va a volver a relanzar. El turismo, que es la base tanto en Egipto como en España de nuestro desarrollo, bueno, se ha reducido mucho con el coronavirus, pero ahora los dos vamos a relanzarlo. Hemos hecho gran esfuerzo conjunto para buscar maneras de relanzar un turismo post-coronavirus. Ya le digo que el ministro El Anani estuvo en España y ha tenido gran relación con las autoridades españolas y hemos participado en muchos seminarios y queremos relanzar mucho el turismo en el futuro. Y culturalmente hemos hablado antes, la cultura egipcia y española tienen muchas cosas comunes y tienen grandes atractivos el uno en el otro y esperamos desarrollarlo más. ¿Qué opina usted de la iniciativa lanzada por el jefe de la radio, el señor Mohamed Nouar, de la transmisión española en la emisora europea nacional para promover el aprendizaje de español? ¿Qué quiere que le diga? Me parece que ha acertado y que esto de doblar el número de horas de españoles nos parece estupendamente. Yo creo que es una gran oportunidad tanto para los egipcios que lo están escuchando como para los españoles que puedan tener interés en Egipto y en el mundo árabe en general, y espero que sea tan exitosa que dentro de poco haya 3 horas en vez de 2 y luego 4 en vez de 3. ¿La embajada va a apoyar esta iniciativa? Ya lo estamos apoyando. Los recursos más importantes que España depende en su economía. Bueno, nosotros tenemos una gran industria tradicional española que ha sido el turismo, pero la base española ha sido la industrial. Hay mucha gente que no lo sabe porque no tenemos marcas, pero nosotros me parece que éramos el tercer o el cuarto productor de coches de Europa, y seguimos siendo, ¿no? La industria española el segundo de Europa, me cuentan. Es verdad que no tenemos marcas, pero todas las grandes industrias europeas, japonesas y americanas producen en España. Tenemos una gran industria auxiliar del mundo del automóvil que es muy grande y que genera mucho empleo, y luego tenemos, tradicionalmente era un país agrícola, la agroindustria española es muy importante y se está desarrollando mucho, y ahora estamos
ha habido un gran desarrollo en todo el tema energético y sobre todo de las energías renovables. Hay grandes empresas españolas que están invirtiendo aquí y grandes empresas españolas que están recibiendo inversión de Egipto en el tema energético. Las exportaciones mutuas entre Egipto y las más importantes, entre Egipto y España. Es que están muy diversificadas, ¿sabe? Nosotros importamos de Egipto material industrial, básicamente, tanto petróleo desde Egipto o gas como material para la industria. Esos son esenciales. Y luego, bueno, pues nosotros también en el tema de la industria textil se exporta desde España a Egipto y en tema agrícola también hay partidas agrícolas que se exportan en los dos lados. Está muy diversificado. No hay una gran partida que, digamos, está exportando coches, que también se hace, sino... Los rasgos más destacados de la personalidad española que han influido en América Latina, los países latinoamericanos. Bueno, yo no creo que ningún país tenga, que digamos, somos más valientes que el resto, somos más aguerridos que el resto. En todas partes hay. Yo creo que en España como en Iberoamérica hay una tradición de mirar la vida desde el punto de vista de defensa de la familia, de apreciar los valores familiares, de apreciar los intercambios, la hospitalidad. No sé si esos son rasgos que se comparten con muchas otras partes del mundo, y les repito, no creo que tengamos una característica que sea exclusiva de España, que no sea de otros países. ¿Me permite dos preguntas o tres? Si son cortas, tres. ¿Cómo ve usted el renacimiento urbano que toma lugar ahora en Egipto, como la infraestructura, como las nuevas ciudades, como la nueva capital administrativa, la ciudad del Alamín, etcétera? ¿Cómo usted ve estos megaproyectos? Y tenemos que preguntar a usted esta pregunta. Yo, como lo he dicho al principio, una de las cosas que más me sorprendió al llegar fue todo ese gran desarrollo, ¿no? Esas enormes carreteras que hay pues desde el Cairo hasta Alejandría o del Cairo hacia el sur, y el desarrollo de todas estas ciudades sorprende. Llega uno y ve estas grandes ciudades. No sé el tiempo que tardarán esas grandes ciudades en desarrollarse. Es verdad que tienen ustedes esa tradición que se ve en el Cairo, están Sadar City, Nasser City, luego el New Cairo, se desarrolla el 6 de octubre. Este es un país que crece tanto demográficamente que siempre necesita nuevos desarrollos, y este es un desarrollo muy especial porque es para desconcentrar las grandes ciudades. Yo he estado varias veces en la nueva capital, tanto en actos oficiales como en actos deportivos que se desarrollan, y verdaderamente sorprende cómo va aumentando día a día, y espero que pronto se vea la realidad de esas grandes ciudades ya llenas de gente y vibrantes, ¿no? De los árabes que viven en España, y especialmente los egipcios. Bueno, los árabes, es decir, los marroquíes son más de 700.000 y los egipcios solo son 4.500. Es decir, esta es la diferencia, ¿no? De egiptos hay pocos. Yo creo que muchos son estudiantes y muchos están en profesiones liberales. Hay abogados, hay arquitectos, hay todas partes. De todas las profesiones, la emigración que viene del norte de África es más emigración de trabajadores de los sectores en construcción, en agricultura, aunque también hay otros 700.000 marroquíes que han venido, están en todos los sectores de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los lugares favoritos para usted para dar una gira en Egipto? ¿Y cuáles son las preferidas comidas egipcias para su excelencia? Vamos a ver, yo estoy enamorado, como muchos españoles,
del Nilo clásico, ¿no? Que no estemos enamorados de Egipto, que también me encanta, del Cairo, que también me encanta el Cairo, pero yo cuando puedo me voy o a Luxor o a Asuán. He hecho varias veces el crucero y todas las veces me sorprende. Parece que, en fin, Luxor y Asuán son dos ciudades que tienen poca comparación en el mundo y donde uno aprende todo el día, donde además la gente es muy, muy amable y muy hospitalaria, y uno se encuentra, no digo como en casa, porque en casa no tenemos lo que tienen en Luxor y Asuán, ¿no? Que me parecen una cosa excepcional. ¿Qué quiere añadir al pueblo egipcio al final de nuestro encuentro? Hay una cosa que quiero decir, que es agradecer lo bien que me están tratando estos 3 años que llevo. No quiero que parezca una despedida porque no me quiero ir de este país. Pero la verdad es que los egipcios son una gente muy, muy hospitalaria, y además es una gente que tiene como un sentido de la vida muy parecido al español, ¿no? Hablábamos antes de ese sentido de la familia, de ese sentido de la amistad, de reunirse alrededor de una mesa y comer y tratar las cosas personales y públicas, y yo eso quiero agradecerlo. Bueno, y quiero decirle que hay un gran respeto y que a los españoles les gusta mucho Egipto, y que espero que una vez que pasemos ya toda la pandemia vengan más españoles y veamos más españoles por las calles del Cairo y más egipcios por las calles de Madrid, de Barcelona o de Sevilla. Muchas gracias. Gran placer mantener una entrevista con su excelencia. Muchas gracias a usted, se lo agradezco mucho. Acabamos de escuchar, amigos oyentes, la entrevista que mantuvimos con su excelencia embajador de España en el Cairo, señor Ramón Gil Casares. Muchas gracias por su atención. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. Amigos, antes de cerrar nuestra emisión de hoy dirigido a Latinoamérica y España, ese es el resumen de la última hora. Francia ha sacrificado más de 600.000 a 650.000 pollos, patos y otras aves de corral durante el último mes para contener el virus de la gripe aviar. Gran Bretaña aprueba la píldora de COVID-19 de Pfizer para adultos que tienen una infección leve a moderada. El presidente ruso dice que Moscú defendió firmemente sus intereses en 2021. Alemania cerrará 3 centrales nucleares en medio de una crisis energética europea. Miles de vuelos dentro de Estados Unidos e internacionalmente se retrasan o cancelan debido al mal tiempo y el aumento de casos de la variante del COVID-19 Omicron. Amigos, de esta forma ya hemos llegado al final, pero antes les recordamos la programación que les hemos preparado para mañana. Mañana les tenemos la prensa egipcia en una semana, música de América Latina, Egipto, el mundo, amplíe sus conocimientos, artes de América Latina y bienvenidos. Agradecidos por la atención que nos han dispensado, nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes. Amigos, ante el micrófono, Mohamed Abdelaziz en el servicio técnico Osamat. Aquí quiero Servicio Internacional desde Egipto.